¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees, todo lo que piensas y todo lo que imaginas puede manifestarse en tu realidad? Suena casi mágico, ¿verdad? Pero esta idea no es nueva, ni es un simple concepto de autoayuda moderna. De hecho, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, Carl Jung, dedicó gran parte de su vida a explorar esta fascinante verdad. Lo que pones en tu mente se convierte en realidad. Carl Jung, al desarrollar su teoría de la psicología analítica, se adentró en la idea de que la mente humana es un vasto y complejo campo de posibilidades, mucho más profundo y dinámico de lo que normalmente creemos. Para Jung, la mente no era solo un repositorio de pensamientos y emociones, sino un vasto campo energético, lleno de potencialidades latentes que, si se exploran y se desarrollan, pueden cambiar radicalmente tanto nuestra percepción como la realidad misma. Jung postulaba que la mente humana posee un poder intrínseco para generar realidades. Este proceso ocurre en varios niveles, desde lo consciente hasta lo inconsciente, abarcando tanto lo personal como lo colectivo. En lugar de ver la mente como un reflejo pasivo del mundo exterior, Jung la consideraba un agente activo que interactúa continuamente con el mundo, influenciándolo y dándole forma. En este sentido, nuestras creencias, pensamientos y emociones no son meras reacciones a lo que sucede a nuestro alrededor. Son fuerzas creativas que pueden materializar experiencias y circunstancias en el mundo externo. Si creemos firmemente en algo, ya sea positivo o negativo, esta creencia actúa como un imán que atrae circunstancias y experiencias que validan esa creencia. Esta idea, que Jung exploró a través del concepto de sincronicidad, sugiere que la mente no solo percibe la realidad, sino que participa activamente en su creación. Jung también enfatizó el papel crucial de los símbolos y la imaginación en este campo de posibilidades. Los símbolos, que aparecen en nuestros sueños, fantasías y arte, actúan como puentes entre lo consciente y lo inconsciente. Son expresiones de energías arquetípicas que existen en lo más profundo de nuestra psique, y cuando interactuamos con ellos de manera consciente, podemos desbloquear nuevas dimensiones de experiencia y percepción. La imaginación, por su parte, es una herramienta poderosa que nos permite explorar y expandir las posibilidades de la mente. Para Jung, la imaginación no era simplemente una actividad de ocio o una forma de escape, sino una función vital de la psique que nos conecta con realidades alternativas y nos permite visualizar futuros potenciales. A través de la imaginación activa, un método que Jung desarrolló para dialogar con los contenidos inconscientes, podemos explorar estas realidades internas y traer a la conciencia nuevos aspectos de nuestra personalidad y del mundo. Jung también veía la mente como un laboratorio alquímico, donde las posibilidades potenciales pueden ser transformadas en realidades tangibles. Este proceso de transformación requiere un trabajo consciente y deliberado. No basta con tener pensamientos positivos o aspiraciones elevadas. Es necesario que la mente trabaje de manera integrada y coherente, uniendo las fuerzas conscientes e inconscientes hacia un objetivo común. En la alquimia, un proceso simbólico de transformación, los elementos crudos y sin forma se convierten en oro puro a través de una serie de operaciones. De manera similar, Jung creía que la mente humana tiene la capacidad de transformar las energías brutas e inconscientes en realidades conscientes y significativas. Este proceso de transformación mental implica enfrentarse a las sombras, integrar los aspectos reprimidos de nuestra personalidad y canalizar nuestras energías hacia la creación de una vida que esté en armonía con nuestra verdadera esencia. Otra dimensión de la mente que Jung exploró es su capacidad para conectarse con energías universales, más allá de lo personal. A través del inconsciente colectivo, la mente humana está en sintonía con fuerzas y patrones que trascienden el individuo. Estas energías universales, representadas por los arquetipos, influyen en nuestras vidas de maneras profundas y a menudo imperceptibles. Jung creía que al sintonizarnos conscientemente con estas energías, podemos acceder a un mayor potencial de creatividad y sabiduría. La mente se convierte en un canal a través del cual estas energías fluyen, manifestándose en nuestras acciones, decisiones y en la realidad que experimentamos. Esta conexión con lo universal amplía el campo de posibilidades de la mente, permitiéndonos trascender las limitaciones personales y conectar con un propósito más amplio y significativo.
Aplicar la idea de la mente como un campo de posibilidades en la vida diaria requiere una práctica continua de autoconciencia y exploración. Jung sugería que a través del trabajo con sueños, la meditación y la reflexión profunda, podemos acceder a las dimensiones más profundas de la mente y aprovechar su potencial creativo. Al prestar atención a nuestras intuiciones, símbolos recurrentes y a las sincronicidades en nuestra vida, podemos empezar a reconocer cómo la mente interactúa con el mundo y cómo podemos dirigir conscientemente esta interacción para crear la realidad que deseamos. Para profundizar en la comprensión del impacto que tienen los arquetipos y el inconsciente colectivo en nuestra vida, es necesario explorar cómo estos conceptos se entrelazan y operan en niveles tanto personales como colectivos. Carl Jung, al introducir estos términos, no solo estaba describiendo fenómenos psicológicos, sino que estaba señalando la manera en que nuestra mente conecta con una red más amplia de significados compartidos y cómo estos patrones universales moldean nuestra percepción de la realidad. Los arquetipos, en la visión de Jung, no son simplemente ideas o imágenes que flotan en nuestra mente. Son estructuras fundamentales que emergen de lo más profundo de nuestra psique. Estos patrones no son aprendidos culturalmente. Más bien, están inscritos en nosotros desde tiempos inmemoriales. Su origen se remonta a la historia evolutiva de la humanidad, donde experiencias comunes y repetitivas, como el nacimiento, la muerte, el peligro o la maternidad, cristalizaron en estos moldes arquetípicos. Cada arquetipo tiene una serie de características y símbolos asociados que trascienden las barreras del tiempo y la cultura. Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa la valentía, el sacrificio y la superación de obstáculos, y se manifiesta en figuras como Hércules, Gilgamesh o incluso en los modernos superhéroes de cómics y películas. Estos arquetipos resuenan con nosotros porque tocan aspectos fundamentales de la experiencia humana, ofreciendo una especie de mapa interno que guía nuestra conducta y desarrollo. Aunque los arquetipos son universales, se manifiestan de manera única en cada individuo. Esto se debe a la interacción entre el inconsciente colectivo y el inconsciente personal. El inconsciente personal está compuesto por experiencias, memorias y emociones que hemos reprimido o que no han llegado a la conciencia. Es en esta interacción donde los arquetipos toman forma y cobran vida dentro de nuestra psique individual. Por ejemplo, el arquetipo del sabio puede manifestarse en una persona como un mentor interno que ofrece guía y consejo en momentos de incertidumbre. Sin embargo, si alguien tiene una relación problemática con la autoridad, este mismo arquetipo podría aparecer de manera distorsionada, generando conflicto en lugar de sabiduría. Es decir, los arquetipos no solo nos guían, sino que también reflejan las complejidades y las sombras de nuestra mente individual. El inconsciente colectivo, según Jung, actúa como un vasto depósito de experiencias humanas compartidas. Es una estructura que no pertenece a ningún individuo en particular, sino que es común a toda la humanidad. En este sentido, el inconsciente colectivo funciona como un puente que conecta a los individuos con el tejido más amplio de la vida humana. A través de él, compartimos no solo símbolos y mitos, sino también una comprensión profunda de la naturaleza humana y del mundo. Esta conexión con el inconsciente colectivo explica por qué ciertas historias, símbolos o imágenes tienen un impacto tan poderoso en nosotros. Aunque no hayamos vivido las experiencias que representan, estos arquetipos evocan una resonancia interna que parece venir de algo más antiguo y profundo que nuestra experiencia individual. Los mitos y cuentos de hadas, por ejemplo, están llenos de arquetipos que activan respuestas emocionales e intelectuales, ya que tocan aspectos esenciales de la psique humana compartida. Cuando reconocemos y nos conectamos con los arquetipos en nuestra vida diaria, podemos utilizar su energía y sabiduría para nuestra transformación personal. Los arquetipos no son estáticos, son dinámicos y pueden cambiar de acuerdo con nuestro desarrollo psicológico. Al trabajar conscientemente con ellos, podemos activar ciertos arquetipos para ayudarnos a superar desafíos, tomar decisiones importantes o encontrar un propósito más profundo en nuestras vidas. La idea de que nuestras creencias moldean la realidad es una de las contribuciones más fascinantes y poderosas de Carl Jung a la psicología y la comprensión de la mente humana. Para Jung, nuestras creencias no son simples pensamientos o ideas que flotan en nuestra conciencia.
Son fuerzas activas que dan forma a la manera en que experimentamos el mundo y cómo el mundo, a su vez, responde a nosotros. En otras palabras, nuestras creencias actúan como lentes a través de los cuales vemos y creamos la realidad. Nuestras creencias no solo determinan cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor, sino que también influyen en las situaciones y personas que atraemos a nuestra vida. Este principio se basa en la idea de que el universo responde a la energía que proyectamos a través de nuestras creencias. Si creemos profundamente que somos capaces de lograr algo, esa creencia nos impulsa a tomar acciones que nos acercan a nuestros objetivos. Por el contrario, si creemos que estamos destinados al fracaso, esa creencia puede convertirse en una profecía autocumplida, donde nuestras acciones y actitudes refuerzan el resultado negativo. Este poder de las creencias es especialmente evidente en nuestras relaciones interpersonales. Si creemos que las personas son confiables y generosas, es más probable que nos acerquemos a ellas con una actitud abierta y amigable, lo que a su vez fomenta comportamientos positivos en los demás. Sin embargo, si creemos que los demás son hostiles o egoístas, es probable que actuemos de manera defensiva, lo que puede provocar que los demás respondan con desconfianza o antagonismo. Así, nuestras creencias crean un ciclo en el que nuestras expectativas se confirman una y otra vez, reforzando nuestra visión del mundo. Para Jung, nuestras creencias funcionan como filtros que seleccionan qué aspectos de la realidad notamos y cuáles ignoramos. Este proceso de selección es a menudo inconsciente, lo que significa que nuestras creencias profundas, aquellas que ni siquiera cuestionamos, tienen un impacto tremendo en nuestra experiencia diaria. Por ejemplo, si alguien cree que el mundo es un lugar lleno de peligros, esa persona estará constantemente buscando señales de amenaza, lo que hará que perciba peligros incluso en situaciones inofensivas. Esta percepción, a su vez, refuerza la creencia original, creando un ciclo cerrado en el que la persona vive atrapada en un estado de miedo o ansiedad. Por otro lado, si alguien cree que el mundo está lleno de oportunidades, esa persona estará más atenta a las posibilidades que se le presenten, lo que le permitirá aprovecharlas cuando aparezcan. Este mecanismo de filtrado no solo afecta nuestras experiencias diarias, sino también nuestra salud mental y emocional. Las creencias limitantes pueden llevarnos a estados de estrés, depresión o ansiedad, mientras que las creencias expansivas pueden fomentar la resiliencia, la creatividad y el bienestar general. De esta manera, nuestras creencias no solo moldean nuestra realidad externa, sino también nuestra realidad interna. El concepto de sincronicidad es fundamental para entender cómo nuestras creencias pueden moldear la realidad de manera tangible. La sincronicidad, según Jung, se refiere a esas coincidencias significativas que parecen demasiado perfectas para ser fruto del azar. Estos eventos sincrónicos ocurren cuando nuestras creencias, pensamientos o emociones internas se alinean con eventos externos de una manera que desafía la explicación lógica. Por ejemplo, imagina que estás considerando hacer un cambio importante en tu vida, como cambiar de carrera, pero no estás seguro de si es la decisión correcta. De repente, empiezas a notar señales a tu alrededor que parecen apuntarte en esa dirección. Un amigo te menciona casualmente una oportunidad en el campo que te interesa, o lees un artículo que responde a tus dudas de manera precisa. Estos eventos, aunque parezcan aleatorios, pueden interpretarse como manifestaciones de tus creencias y deseos internos que se materializan en la realidad externa. La sincronicidad sugiere que hay una conexión profunda entre nuestra mente y el universo, y que nuestras creencias y estados internos pueden influir en cómo se desarrollan los eventos en nuestra vida. Este concepto desafía la visión tradicional de la causalidad lineal y abre la puerta a una comprensión más holística de la realidad, donde lo que creemos y sentimos tiene un impacto directo en lo que experimentamos. Cambiar nuestras creencias es un proceso que requiere conciencia y esfuerzo, pero es esencial para transformar nuestra realidad. Jung sostenía que, para modificar nuestras creencias limitantes, primero debemos traerlas a la conciencia. Esto implica explorar nuestras experiencias pasadas, nuestras emociones reprimidas y los patrones recurrentes en nuestra vida. Al hacerlo,
podemos identificar las creencias que están moldeando nuestra realidad de manera negativa. Una vez que hemos identificado estas creencias, el siguiente paso es cuestionarlas y reprogramarlas. Esto no es un proceso instantáneo. Requiere tiempo, reflexión y, a menudo, apoyo terapéutico. Sin embargo, al cambiar nuestras creencias, también cambiamos la forma en que interactuamos con el mundo, lo que, a su vez, altera la realidad que experimentamos. Un aspecto crucial de este proceso es la visualización creativa, una técnica que Jung valoraba como una herramienta poderosa para moldear la realidad. Al imaginar de manera vívida y con emoción lo que deseamos manifestar, empezamos a alinear nuestras creencias internas con nuestras aspiraciones. Este acto de visualización no solo refuerza nuestras creencias positivas, sino que también envía un mensaje claro al universo sobre lo que estamos dispuestos a recibir. Finalmente, en el camino hacia la individuación, que es el proceso de convertirse en la versión más auténtica de uno mismo, nuestras creencias juegan un papel central. La individuación implica liberar las creencias limitantes impuestas por la sociedad, la familia o nuestras propias experiencias, y reemplazarlas por creencias que estén en alineación con nuestra verdadera esencia. Este proceso no solo transforma nuestra percepción del mundo, sino que también nos permite vivir de manera más plena y consciente. La sincronicidad es uno de los conceptos más fascinantes y enigmáticos de la psicología de Carl Jung. Esta idea plantea que ciertos eventos en nuestra vida, que a primera vista parecen coincidencias, están en realidad profundamente conectados con nuestro mundo interior. En esencia, la sincronicidad sugiere que nuestra psique tiene un impacto directo en la realidad externa, creando conexiones significativas entre lo que pensamos o sentimos y los eventos que ocurren a nuestro alrededor. Jung desarrolló el concepto de sincronicidad como una forma de explicar experiencias que no podían ser entendidas a través de la causalidad tradicional. A diferencia de los eventos causales, donde una acción específica provoca una reacción predecible, la sincronicidad se basa en la aparición simultánea de dos eventos que no tienen una relación causal evidente, pero que están vinculados por su significado. Jung describió estos eventos como coincidencias significativas, donde la relación entre los eventos no es física o lógica, sino simbólica y psicológica. Por ejemplo, imagina que estás luchando con una decisión importante y, mientras reflexionas sobre ella, encuentras un libro que aborda exactamente el tema que te preocupa. El libro parece llegar a ti en el momento perfecto, ofreciendo la perspectiva que necesitabas. Desde una perspectiva junguiana, este no es simplemente un caso de buena suerte o coincidencia, sino un ejemplo de sincronicidad, donde el universo parece responder a tus necesidades internas. Para Jung, la sincronicidad estaba estrechamente relacionada con el inconsciente colectivo, esa parte de la psique que compartimos con toda la humanidad y que contiene arquetipos y patrones universales. Estos arquetipos, que residen en lo profundo de nuestro inconsciente, son los que activan las experiencias sincrónicas. Cuando estamos en sintonía con ciertos arquetipos, nuestras mentes tienden a manifestar eventos externos que reflejan esos patrones internos. Por ejemplo, si estás atravesando un periodo de transformación personal, es posible que comiences a notar símbolos o experiencias que representan el arquetipo del héroe, como historias de superación o personas que han vencido grandes desafíos. Estos eventos no son simples coincidencias. Son reflejos de un arquetipo activo en tu inconsciente, que se manifiesta en tu realidad externa como una forma de guiarte en tu proceso de crecimiento. Uno de los aspectos más intrigantes de la sincronicidad es la idea de que la mente no está separada del universo, sino que está profundamente interconectada con él. Esto sugiere que nuestros pensamientos, emociones y creencias no solo influyen en nuestro comportamiento y en nuestras decisiones, sino que también tienen el poder de influir en el mundo externo. Jung creía que la sincronicidad es una manifestación de esta conexión mente-universo, donde el mundo exterior responde a nuestros estados internos de maneras que parecen mágicas o inexplicables. En este sentido, la sincronicidad no solo nos muestra que el universo está en sintonía con nuestra psique, sino que también nos ofrece una confirmación de que estamos en el camino correcto, guiándonos a través de señales y eventos significativos.
La sincronicidad también desempeña un papel crucial en el camino espiritual. Para muchos, estos eventos sincrónicos actúan como momentos de despertar, donde de repente se hace evidente que hay una fuerza más grande en juego en nuestras vidas. Estas experiencias pueden servir como recordatorios de que no estamos solos y de que el universo tiene un orden subyacente que podemos no comprender completamente, pero que está trabajando a nuestro favor. Además, la sincronicidad a menudo se experimenta más intensamente durante periodos de crisis o transición, cuando estamos más abiertos a la introspección y al cambio. Durante estos momentos, la mente está en un estado de receptividad, lo que permite que los eventos sincrónicos se manifiesten con mayor claridad y frecuencia. Estos eventos pueden ofrecer orientación, validación o simplemente una sensación de conexión con algo más grande que nosotros mismos. La intuición es otro componente clave en la experiencia de la sincronicidad. Jung consideraba la intuición como una función psicológica esencial que nos permite percibir patrones y conexiones más allá de lo evidente. Cuando confiamos en nuestra intuición, nos volvemos más sensibles a las señales sincrónicas que el universo nos envía. En este estado intuitivo, estamos más dispuestos a aceptar la posibilidad de que lo que ocurre en nuestra vida tiene un significado más profundo. Al aprender a confiar en nuestra intuición, podemos identificar y seguir los hilos de sincronicidad que nos llevan hacia nuestras metas y aspiraciones más auténticas. La intuición nos ayuda a interpretar estos eventos no como meras coincidencias, sino como mensajes que el universo nos está enviando, alentándonos a seguir un determinado camino o a tomar decisiones específicas. Para experimentar más sincronicidades en nuestra vida, es importante cultivar una conciencia sincrónica. Esto implica estar atentos a las conexiones entre nuestros pensamientos y emociones internos y los eventos externos que suceden a nuestro alrededor. También implica mantener una actitud abierta y receptiva, dispuesta a ver significado en los eventos cotidianos y a reconocer las señales que el universo nos ofrece. Una forma de desarrollar esta conciencia es a través de prácticas como la meditación, el journaling o la reflexión diaria, que nos permiten sintonizarnos con nuestro mundo interior y observar cómo se refleja en el mundo exterior. Al hacer esto, nos volvemos más conscientes de la sincronicidad y más capaces de aprovechar su poder para crear una vida alineada con nuestras aspiraciones más profundas. El proceso de manifestación es un viaje interno y externo que exige una combinación de autoconciencia, trabajo emocional y la alineación de nuestras energías mentales y espirituales con nuestras aspiraciones más profundas. Según Carl Jung, la manifestación no es solo una cuestión de pensar en positivo o desear algo con intensidad. Es un proceso integral que involucra la exploración de nuestras creencias más arraigadas, la conexión con nuestro inconsciente y la activación consciente de las fuerzas que residen en nuestra psique. Un paso fundamental en el proceso de manifestación es tener una intención clara y específica. Muchas veces, nuestras manifestaciones no se concretan porque nuestras intenciones son vagas o contradictorias. Jung subrayaba la importancia de la claridad mental, lo que significa que debemos saber exactamente qué queremos manifestar y por qué. Esta claridad no solo facilita la alineación de nuestra mente consciente con nuestras metas, sino que también envía un mensaje claro al inconsciente y al universo. Tener una intención clara también implica ser conscientes de las motivaciones detrás de nuestros deseos. ¿Están estos deseos en armonía con nuestro verdadero yo? ¿O son el resultado de presiones externas o expectativas sociales? Jung creía que para que la manifestación sea efectiva, nuestras intenciones deben estar en alineación con nuestro camino de individuación, es decir, con nuestro proceso de convertirnos en la persona que estamos destinados a ser. El inconsciente, según Jung, juega un papel crucial en la manifestación. Mientras que nuestra mente consciente puede establecer metas y trabajar hacia ellas de manera deliberada, es en el inconsciente donde se encuentran las fuerzas más poderosas que influyen en nuestra realidad. Por eso, Jung sugería que cualquier proceso de manifestación debería comenzar con un profundo autoexamen y trabajo interior. Explorar el inconsciente implica sumergirse en nuestras sombras, esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o ignorado. Muchas veces, las creencias limitantes que sabotean nuestras manifestaciones
están ocultas en estas sombras. Por ejemplo, podemos desear éxito y prosperidad, pero si en lo profundo creemos que no lo merecemos o tememos el fracaso, estas creencias inconscientes crearán barreras que impedirán que nuestras intenciones se materialicen. Trabajar con el inconsciente puede involucrar prácticas como la interpretación de sueños, la meditación profunda o la escritura reflexiva. A través de estos métodos, podemos descubrir los arquetipos y patrones que están operando en nuestra psique y empezar a transformar aquellas creencias y emociones que no están en alineación con nuestras metas conscientes. Otro aspecto crucial del proceso de manifestación es la sincronización de nuestros pensamientos y emociones. No basta con simplemente pensar en lo que queremos. Nuestras emociones deben resonar con esos pensamientos. Las emociones son poderosas energías que amplifican nuestras intenciones y las proyectan hacia el mundo exterior. Si nuestras emociones están en conflicto con nuestras metas, es probable que experimentemos bloqueos en el proceso de manifestación. Por ejemplo, si queremos manifestar una relación amorosa, pero albergamos miedo al rechazo o al abandono, esas emociones contradictorias pueden interferir con nuestra capacidad para atraer la relación que deseamos. Por lo tanto, es fundamental que trabajemos en alinear nuestras emociones con nuestras intenciones, cultivando sentimientos de amor, confianza y merecimiento que apoyen nuestras metas. Este alineamiento puede lograrse a través de técnicas como la visualización, donde no solo imaginamos el resultado deseado, sino que también nos permitimos sentir las emociones que acompañarían a ese logro. Al hacerlo, creamos una vibración interna que está en sintonía con nuestras metas, lo que facilita la manifestación en el mundo externo. Aunque la manifestación comienza en la mente y el espíritu, también requiere acción en el mundo físico. Jung creía que el proceso de manifestación debe involucrar no solo el trabajo interno, sino también la acción externa alineada con nuestras intenciones. Esta acción, sin embargo, no es cualquier tipo de actividad. Es lo que Jung podría llamar acción inspirada, es decir, acciones que surgen de una intuición profunda y de una alineación total con nuestro ser interior. La acción inspirada es aquella que se siente fluida y natural, como si estuviera guiada por una fuerza superior. Cuando estamos en sintonía con nuestras metas y emociones, estas acciones a menudo surgen espontáneamente y sin esfuerzo, llevándonos paso a paso hacia la realización de nuestras manifestaciones. Estas acciones pueden ser pequeñas, como hacer una llamada, escribir un correo electrónico o cambiar una rutina, pero están cargadas de intención y poder. Finalmente, un componente esencial del proceso de manifestación es la paciencia y el desapego. Jung enseñaba que el proceso de transformación, y por extensión el de manifestación, no es instantáneo. Requiere tiempo, perseverancia y la disposición a dejar que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. El desapego no significa renunciar a nuestros deseos, sino confiar en que el proceso de manifestación está ocurriendo en el tiempo y la forma correctos. Este desapego también implica estar abiertos a la posibilidad de que lo que manifestamos puede no llegar exactamente como lo imaginamos, pero que puede ser incluso mejor o más adecuado para nuestro crecimiento. Al soltar el control y confiar en el proceso, permitimos que el universo trabaje de maneras que a veces superan nuestras expectativas. Wow. Para Carl You're Jung, very beautiful. los sueños eran mucho más que simples manifestaciones de deseos reprimidos o fragmentos caóticos de la mente durante el sueño. Él los consideraba como una ventana privilegiada al inconsciente, un terreno fértil donde los aspectos más profundos de nuestra psique se expresan a través de imágenes simbólicas y narrativas arquetípicas. A través del análisis de los sueños, podemos explorar los misterios de nuestra mente y acceder a una sabiduría interior que no está disponible en nuestra vida consciente diaria. Una de las principales razones por las que Jung valoraba tanto los sueños es que estos utilizan un lenguaje simbólico, distinto al lenguaje racional y lineal de la vigilia. Este lenguaje simbólico es la forma en que el inconsciente comunica verdades profundas y complejas, a menudo utilizando imágenes, personajes y escenarios cargados de significado. Los símbolos en los sueños no son meras representaciones literales, sino expresiones de energías psíquicas y arquetípicas que están activas en nuestra vida interior. Por ejemplo, soñar con agua puede simbolizar el inconsciente mismo, ya que el agua es fluida,
profunda y, a menudo, oculta lo que está debajo de la superficie. Soñar con volar puede representar un deseo de libertad o un anhelo de trascendencia. Estas imágenes simbólicas, cuando se interpretan correctamente, nos ofrecen una comprensión más profunda de nuestros conflictos internos, deseos reprimidos y potenciales inexplorados. En los sueños, los arquetipos, que son patrones universales de comportamiento y pensamiento, se manifiestan a través de figuras simbólicas y escenarios. Jung identificó varios arquetipos comunes que aparecen en los sueños, como el héroe, la madre, el sabio, la sombra, entre otros. Estos arquetipos no solo reflejan aspectos de la psique individual, sino también patrones colectivos que han sido parte de la experiencia humana a lo largo de la historia. Trabajar con estos arquetipos en los sueños nos permite acceder a una capa más profunda de autoconocimiento. Por ejemplo, si alguien sueña repetidamente con un anciano sabio, este arquetipo podría estar simbolizando una guía interior que está intentando emerger en la conciencia del soñador. Del mismo modo, un sueño recurrente de ser perseguido podría estar revelando la presencia de la sombra, que representa aspectos reprimidos o negados de la personalidad que necesitan ser integrados. La interpretación de los sueños, según Jung, no es un proceso mecánico o una aplicación rígida de símbolos universales. Cada sueño es único y debe ser interpretado en el contexto de la vida y la psique del soñador. Jung creía en la importancia de la amplificación, que es el proceso de explorar un símbolo en el sueño, considerando no solo su significado personal, sino también su resonancia cultural, mitológica y arquetípica. Por ejemplo, si alguien sueña con una serpiente, no se debe limitar a la interpretación clásica de que la serpiente representa el peligro o la traición. Dependiendo del contexto del sueño y de la vida del soñador, la serpiente también podría simbolizar transformación, sanación, como en el caduceo, el símbolo médico, o incluso sabiduría oculta. A través de la amplificación, el soñador puede descubrir múltiples capas de significado en un solo símbolo, lo que facilita un entendimiento más profundo de su situación actual. El trabajo con los sueños tiene un potencial transformador, ya que al comprender y procesar los símbolos y arquetipos que emergen en los sueños, podemos comenzar a hacer cambios significativos en nuestra vida consciente. Los sueños a menudo revelan conflictos internos que no hemos resuelto o emociones que hemos suprimido. Al confrontar estas imágenes en un entorno seguro y reflexivo, podemos integrar aspectos de nosotros mismos que anteriormente habíamos ignorado o rechazado. Por ejemplo, si un individuo sueña repetidamente con estar atrapado en un espacio cerrado y oscuro, podría estar lidiando con una sensación de limitación o falta de libertad en su vida. Al explorar este símbolo en profundidad, el soñador puede identificar áreas de su vida donde se siente atrapado, como una relación, un trabajo o una situación personal. Este reconocimiento es el primer paso hacia la liberación de estas limitaciones, lo que permite al soñador tomar decisiones conscientes para cambiar su realidad. Además, trabajar con los sueños puede ayudarnos a resolver traumas y a sanar heridas emocionales. Los sueños a menudo traen a la superficie recuerdos y emociones que hemos enterrado en el inconsciente. Al enfrentarnos a estos contenidos en un sueño, podemos comenzar a procesarlos de una manera que no sería posible en la vida consciente. Este proceso de confrontación y aceptación es fundamental para la curación emocional y la integración psíquica. Una extensión interesante del trabajo con los sueños es la práctica de los sueños lúcidos, donde el soñador es consciente de que está soñando mientras está dentro del sueño. Este estado de conciencia permite al individuo interactuar con el contenido del sueño de manera activa, en lugar de ser un observador pasivo. Los sueños lúcidos ofrecen una oportunidad única para explorar y trabajar con los símbolos y arquetipos de manera consciente, lo que puede acelerar el proceso de integración y transformación personal. Por ejemplo, en un sueño lúcido, si un soñador se encuentra con una figura amenazante, puede elegir enfrentarse a ella directamente, preguntarle qué representa, o transformarla en algo menos aterrador. Esta capacidad de interactuar conscientemente con el contenido del sueño puede llevar a una comprensión más profunda de los miedos y deseos internos, y fomentar un mayor sentido de empoderamiento en la vida consciente.
El trabajo con los sueños y el simbolismo no es simplemente un ejercicio nocturno. Es una práctica que, cuando se integra en la vida diaria, puede tener efectos profundos y duraderos en nuestro bienestar psicológico y espiritual. El autoconocimiento es la piedra angular en el proceso de transformación personal y en la creación de una realidad que refleje nuestra verdadera esencia. Carl Jung destacó que solo a través de un profundo entendimiento de quiénes somos, en toda nuestra complejidad y con todas nuestras contradicciones, podemos comenzar a influir conscientemente en el curso de nuestra vida. Este conocimiento va más allá de la simple conciencia de nuestras preferencias o hábitos. Implica un viaje hacia las partes más ocultas y a menudo incómodas de nuestra psique, aquellas que contienen tanto nuestro potencial no realizado como nuestros miedos y conflictos internos. Uno de los aspectos más importantes del autoconocimiento, según Jung, es el enfrentamiento con la sombra, ese lado oscuro de nuestra personalidad que preferimos ignorar o rechazar. La sombra contiene todos esos aspectos de nosotros mismos que no encajan con la imagen que deseamos proyectar. Nuestros miedos, inseguridades, deseos reprimidos y tendencias que consideramos inaceptables. Estos elementos de la sombra, si no se reconocen y se integran, pueden sabotear nuestros esfuerzos por cambiar y manifestar una realidad más positiva. Jung sostenía que, para alcanzar un verdadero autoconocimiento, debemos estar dispuestos a confrontar nuestra sombra de manera honesta y sin juicios. Este proceso de integración de la sombra no es fácil. Implica reconocer partes de nosotros mismos que nos resultan incómodas o incluso aterradoras. Sin embargo, al traer estas partes a la luz de la conciencia, comenzamos a despojarlas de su poder destructivo y a convertirlas en fuentes de fuerza y sabiduría. Por ejemplo, si alguien tiene un patrón repetitivo de autosabotaje en su carrera, el autoconocimiento podría revelar que en su sombra reside un miedo profundo al éxito, tal vez basado en creencias adquiridas en la infancia o en experiencias pasadas de rechazo. Al reconocer y trabajar con este miedo, la persona puede liberarse de su influencia y empezar a tomar decisiones que le permitan alcanzar sus objetivos profesionales de manera más efectiva. El autoconocimiento también implica desarrollar un diálogo interno honesto y constructivo. Este diálogo interno es la conversación continua que tenemos con nosotros mismos, y a menudo está dominado por voces críticas, dudas y suposiciones automáticas sobre quiénes somos y qué somos capaces de lograr. Jung creía que muchas de estas voces son manifestaciones de nuestro inconsciente, que reflejan creencias y emociones no resueltas que hemos acumulado a lo largo de la vida. Para profundizar en el autoconocimiento, es esencial aprender a escuchar estas voces y cuestionarlas. Esto no significa simplemente silenciarlas o ignorarlas, sino entender su origen y su propósito. Por ejemplo, una voz interna que constantemente dice, "No eres lo suficientemente bueno", podría estar enraizada en una experiencia temprana de rechazo o fracaso. Al identificar el origen de esta creencia, podemos empezar a desafiar su veracidad y reemplazarla por una narrativa más empoderadora. El diálogo interno también puede ser una herramienta poderosa para la autoafirmación y el empoderamiento. Al cultivar una voz interna que sea compasiva, alentadora y realista, podemos fortalecer nuestra confianza y resiliencia, lo que a su vez nos ayuda a enfrentar los desafíos con mayor eficacia y a manifestar nuestros deseos con más claridad. Otro aspecto crucial del autoconocimiento es la honestidad emocional. Jung enfatizaba la necesidad de ser sinceros con nosotros mismos sobre lo que realmente sentimos, en lugar de lo que creemos que deberíamos sentir. La represión de emociones, como la ira, la tristeza o el miedo, puede llevar a que estas emociones se expresen de manera destructiva o se conviertan en bloqueos psíquicos que impiden nuestro crecimiento. Ser emocionalmente honestos significa permitirnos experimentar nuestras emociones plenamente y buscar comprender qué nos están diciendo sobre nuestras necesidades y deseos más profundos. Por ejemplo, sentir celos en una relación no es algo que deba reprimirse o ignorarse, sino que puede ser una señal de inseguridades o necesidades insatisfechas que requieren atención. Al reconocer y abordar estas emociones, podemos fortalecer nuestras relaciones y nuestro sentido de bienestar. Jung introdujo el concepto de individuación para describir el proceso de convertirse en lo que realmente somos.
Este proceso de individuación es el viaje hacia la totalidad, donde integramos todos los aspectos de nuestra psique, tanto los conscientes como los inconscientes, en una personalidad coherente y armoniosa. La individuación no es un estado final, sino un camino continuo de autoconocimiento y crecimiento. A medida que avanzamos en el proceso de individuación, nos volvemos más conscientes de nuestras motivaciones, deseos y valores, lo que nos permite vivir de una manera que esté en sintonía con nuestra verdadera esencia. Esto no solo nos brinda un sentido más profundo de propósito y satisfacción, sino que también nos capacita para manifestar una realidad que esté alineada con nuestro ser auténtico. El autoconocimiento, tal como lo concibió Jung, es mucho más que un simple entendimiento superficial de nuestras preferencias o comportamientos. Es un viaje profundo hacia la comprensión e integración de todos los aspectos de nuestra psique, incluidos aquellos que preferimos mantener ocultos. A través del autoconocimiento, podemos desactivar patrones destructivos, transformar creencias limitantes y desarrollar una relación más armoniosa con nosotros mismos. Al comprometernos con este proceso de autoconocimiento, abrimos la puerta a una transformación genuina, donde nuestra realidad externa comienza a reflejar la integridad y la autenticidad que cultivamos en nuestro interior. En última instancia, el autoconocimiento no solo nos permite cambiar nuestra realidad, sino que también nos empodera para vivir una vida que sea verdadera y significativa, en plena alineación con quienes realmente somos. La intención es una fuerza poderosa que, según Carl Jung, actúa como el motor principal en el proceso de manifestación. No es simplemente un deseo pasajero o un pensamiento superficial, sino una fuerza profundamente arraigada que guía nuestras acciones, pensamientos y energías hacia un objetivo específico. Para que la intención sea verdaderamente efectiva, debe estar alineada con todos los niveles de nuestra conciencia: el consciente, el inconsciente y el espiritual. Esta alineación asegura que nuestra energía no esté dividida ni dispersa, sino que esté concentrada y dirigida hacia la creación de la realidad que deseamos. Uno de los aspectos clave de la intención es el enfoque. Jung entendía que, para que nuestras intenciones tengan un impacto real, debemos concentrar nuestra energía mental en ellas de manera sostenida. Esto significa que nuestras intenciones no deben ser vagas ni generales, sino específicas y bien definidas. Cuando establecemos una intención clara, estamos creando un objetivo preciso hacia el cual dirigir nuestra energía. Este enfoque también implica que debemos ser conscientes de las distracciones y conflictos internos que pueden diluir la fuerza de nuestra intención. Si nuestras intenciones están acompañadas de dudas, miedos o creencias contradictorias, su efectividad se reduce considerablemente. Jung creía que la mente, cuando está dispersa o dividida entre múltiples objetivos o deseos conflictivos, pierde su poder de manifestación. Por lo tanto, es esencial que cultivemos un enfoque claro y determinado, lo que requiere un esfuerzo consciente para mantener nuestras intenciones en la vanguardia de nuestra mente. Para Jung, la intención efectiva no es solo un ejercicio mental, sino una integración completa de pensamiento, emoción y acción. Esto significa que nuestras intenciones deben estar en coherencia con lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si bien es importante tener un pensamiento claro y definido, este debe estar acompañado por emociones que resuenen con la intención y por acciones que la respalden. Por ejemplo, si nuestra intención es atraer prosperidad a nuestra vida, no basta con simplemente desearlo. Debemos sentirnos merecedores de esa prosperidad, cultivando emociones de abundancia y gratitud, y también tomar acciones concretas que estén alineadas con esa intención, como gestionar nuestras finanzas de manera responsable o buscar oportunidades que nos acerquen a nuestros objetivos. La coherencia entre estos tres aspectos refuerza la intención y aumenta su poder de manifestación. Otro factor crucial en la importancia de la intención, según Jung, es la integración de nuestro inconsciente. Nuestras intenciones conscientes pueden ser poderosas, pero si no están alineadas con nuestro inconsciente, pueden encontrarse con resistencias internas que las bloquean o sabotean. Este es el punto en el que el trabajo con la sombra se vuelve indispensable. La sombra, como Jung la definía,
contiene aspectos de nuestra psique que hemos reprimido o rechazado, y estos aspectos pueden interferir con nuestras intenciones si no los integramos adecuadamente. Por ejemplo, si alguien tiene la intención de encontrar una relación amorosa, pero en su sombra reside un miedo profundo al rechazo o una creencia de no ser digno de amor, esas fuerzas inconscientes pueden sabotear cualquier esfuerzo consciente de manifestar esa relación. Por lo tanto, parte del proceso de establecer una intención poderosa es examinar y trabajar con el inconsciente para identificar y transformar cualquier creencia o emoción que pueda estar en conflicto con la intención. Este trabajo interno asegura que no solo nuestra mente consciente, sino también nuestro inconsciente, estén alineados con lo que deseamos manifestar. Jung también reconocía el potencial de las intenciones cuando se establecen a nivel colectivo. Las intenciones no solo operan a nivel individual, sino que pueden ser compartidas y amplificadas en grupos o comunidades. Cuando varias personas comparten una intención común, la energía colectiva puede potenciar su manifestación. Esto se debe a que la intención colectiva crea un campo energético más amplio y poderoso, donde las creencias y deseos de los individuos se refuerzan mutuamente. Este concepto es especialmente relevante en el contexto de movimientos sociales, prácticas espirituales comunitarias o cualquier situación donde un grupo de personas se une para lograr un objetivo común. La fuerza de la intención colectiva puede movilizar grandes cambios y transformaciones, tanto a nivel personal como social. Sin embargo, al igual que con las intenciones individuales, es crucial que haya una alineación entre las intenciones conscientes del grupo y los aspectos más profundos de la psique colectiva. Finalmente, Jung subrayaba la importancia de la fe y la confianza en nuestras intenciones. Establecer una intención es el primer paso, pero para que ésta se manifieste, debemos creer profundamente en su posibilidad. La fe en nuestra intención es lo que mantiene nuestra energía enfocada y nos impulsa a seguir adelante, incluso frente a obstáculos o desafíos. Sin esta fe, nuestras intenciones pueden perder fuerza, debilitándose ante las primeras señales de dificultad. La confianza también juega un papel clave, ya que nos permite soltar el apego a los resultados y dejar que el proceso de manifestación siga su curso natural. Esto no significa que abandonemos nuestra intención, sino que confiamos en que, al estar alineados con nuestras intenciones a todos los niveles, el universo responderá de manera favorable, tal vez de formas que no esperábamos, pero que son para nuestro mayor bien. Carl Jung desarrolló la idea de la sombra como una parte esencial de su teoría de la psique humana. La sombra representa esos aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o negamos porque no encajan con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. Estas son partes que preferimos mantener ocultas, como sentimientos de ira, envidia, egoísmo, o incluso deseos que consideramos inaceptables o vergonzosos. Sin embargo, para Jung, estos aspectos reprimidos no desaparecen. En cambio, se alojan en el inconsciente, donde continúan influyendo en nuestro comportamiento y decisiones de manera sutil pero poderosa. Cuando ignoramos nuestra sombra, permitimos que controle nuestras acciones desde el trasfondo de nuestra conciencia. Por ejemplo, alguien que se niega a reconocer su propia envidia puede comenzar a actuar de manera pasivo-agresiva hacia aquellos a quienes envidia, sin darse cuenta de la raíz de su comportamiento. Este tipo de proyección es común cuando no reconocemos y trabajamos con nuestra sombra. Los sentimientos y deseos reprimidos se proyectan en los demás, lo que crea conflictos externos y perpetúa ciclos de autonegación. Además, la sombra puede manifestarse en forma de patrones destructivos que sabotean nuestros esfuerzos para alcanzar nuestras metas y vivir de manera auténtica. Por ejemplo, una persona con un miedo profundo al fracaso, que reside en su sombra, puede evitar tomar riesgos o asumir nuevas oportunidades, justificando su inacción con excusas racionales, pero en realidad está siendo dominada por un aspecto reprimido de su psique. A pesar de su naturaleza oscura, la sombra no es solo un contenedor de rasgos negativos. Dentro de la sombra también se encuentran talentos, habilidades y energías que hemos reprimido, a menudo debido a presiones sociales o familiares que nos han llevado a conformarnos con ciertas normas y expectativas. Por ejemplo, una persona que fue desalentada a expresar su creatividad en la niñez
puede encontrar que su creatividad reprimida se encuentra en su sombra, esperando ser descubierta y utilizada. Este concepto es crucial porque revela que trabajar con la sombra no solo trata de enfrentarse a los aspectos negativos de uno mismo, sino también de recuperar partes valiosas de nuestra personalidad que han sido suprimidas. Al integrar estos elementos, podemos acceder a un potencial creativo y emocional que anteriormente estaba bloqueado. Integrar la sombra es un proceso que requiere coraje y honestidad, ya que implica confrontar partes de nosotros mismos que hemos evitado. Jung creía que este proceso, aunque desafiante, es esencial para el crecimiento personal y la individuación, que es el proceso de volverse la versión más completa y auténtica de uno mismo. El primer paso en la integración de la sombra es el reconocimiento. Esto significa estar dispuesto a observar y aceptar los aspectos de nosotros mismos que hemos rechazado. Este reconocimiento puede ocurrir a través de la autorreflexión, el análisis de sueños o el trabajo terapéutico. Por ejemplo, los sueños a menudo revelan aspectos de nuestra sombra a través de imágenes perturbadoras o personajes que representan partes de nosotros que hemos rechazado. Al explorar estos sueños con apertura y curiosidad, podemos comenzar a entender qué parte de nuestra sombra está tratando de emerger en nuestra conciencia. El siguiente paso es la aceptación. Aceptar la sombra no significa justificar comportamientos destructivos, sino reconocer que estos aspectos forman parte de nuestra humanidad. Esta aceptación nos libera de la culpa y la vergüenza asociadas con estos rasgos, permitiéndonos trabajar con ellos en lugar de luchar contra ellos. Finalmente, la integración implica encontrar maneras de canalizar las energías de la sombra de manera constructiva. Por ejemplo, la ira reprimida puede ser transformada en asertividad, o la envidia puede ser utilizada como motivación para alcanzar nuestras propias metas. A medida que integramos estos aspectos, comenzamos a actuar desde un lugar de totalidad y autenticidad, en lugar de ser impulsados por impulsos inconscientes. Jung veía la integración de la sombra como un camino hacia la autenticidad. Al confrontar y reconciliarnos con nuestra sombra, nos volvemos más completos y genuinos. Esta autenticidad nos permite vivir una vida que está en mayor alineación con nuestra verdadera esencia, en lugar de una vida dictada por expectativas externas o el miedo a la desaprobación. Este proceso también transforma nuestra percepción del mundo. Cuando aceptamos nuestra sombra, nos volvemos menos críticos y más compasivos, tanto con nosotros mismos como con los demás. Entendemos que todos tienen una sombra y que los conflictos y desafíos a menudo surgen de estos aspectos no reconocidos. Esta comprensión nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar de empatía y aceptación, en lugar de juicio y separación. Uno de los regalos más significativos de trabajar con la sombra es la liberación del poder creativo que se ha mantenido cautivo. Cuando integramos estos aspectos reprimidos, accedemos a una fuente profunda de inspiración y energía. Muchos artistas, escritores y creadores han encontrado que su trabajo más poderoso surge de la exploración de su sombra. Este poder creativo, cuando se canaliza de manera consciente, puede ser una fuerza transformadora, no solo en nuestras vidas personales, sino también en el mundo en general. Carl Jung identificó el arquetipo del viaje del héroe como una representación simbólica del proceso de transformación que cada ser humano atraviesa en su vida. Este arquetipo, presente en mitos, leyendas y narrativas de todas las culturas, actúa como un espejo de la lucha interna y externa que enfrentamos al buscar nuestra verdadera identidad y propósito. El viaje del héroe no es solo una aventura externa, sino un viaje hacia el interior, donde enfrentamos nuestras sombras, descubrimos nuestros verdaderos deseos y emergemos transformados, con una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. El viaje del héroe comienza con la llamada a la aventura, un evento o crisis que interrumpe la rutina del héroe y lo empuja hacia lo desconocido. Esta llamada puede manifestarse de muchas formas: una crisis personal, una pérdida, un cambio inesperado, o incluso un profundo sentimiento de insatisfacción con la vida actual. Jung veía esta llamada como un símbolo del despertar de la conciencia, un momento en que nos damos cuenta de que hay algo más que debemos explorar o lograr. Es el primer paso hacia la individuación, donde comenzamos a cuestionar nuestras creencias, valores
y el significado de nuestra existencia. A menudo, la llamada a la aventura es inicialmente rechazada. El héroe puede sentir miedo, dudas o una sensación de incapacidad para enfrentar lo que está por venir. Esta resistencia es natural y refleja la lucha interna entre el deseo de seguridad y la necesidad de crecimiento. Jung interpretaba esta resistencia como un reflejo de nuestras propias luchas internas, donde las partes de nosotros que desean permanecer en la comodidad de lo conocido entran en conflicto con la parte de nosotros que anhela evolución y autoconocimiento. Una vez que el héroe acepta la llamada, cruza el umbral hacia el mundo desconocido, donde enfrentará pruebas y desafíos que pondrán a prueba su carácter, su fortaleza y su determinación. Estos desafíos representan las sombras internas y externas que el héroe debe confrontar para continuar su viaje. En esta etapa, el héroe puede encontrarse con aliados, mentores y enemigos, todos ellos reflejos de diferentes aspectos de su propia psique. Para Jung, estos desafíos son esenciales para la transformación personal. Cada obstáculo superado representa una parte de la sombra que ha sido confrontada e integrada. A medida que el héroe avanza en su viaje, no solo se fortalece físicamente, sino que también adquiere una mayor comprensión de sí mismo. Las pruebas que enfrenta no son solo externas, son metáforas de las batallas internas que todos enfrentamos. Superar el miedo, enfrentar la verdad y aceptar nuestras limitaciones y potencialidades. Uno de los momentos clave en este proceso es la confrontación con el dragón, un símbolo que representa los miedos más profundos y los aspectos más oscuros de la psique. Derrotar al dragón no siempre significa eliminarlo, sino más bien integrarlo y transformar su energía en algo constructivo. Jung veía esto como la culminación de la fase de confrontación, donde el héroe emerge con un nuevo nivel de autoconciencia y poder personal. Después de superar los desafíos, el héroe alcanza la recompensa, que puede ser un objeto físico, una comprensión espiritual o un nuevo sentido de identidad. Esta recompensa simboliza la culminación de la primera etapa del proceso de individuación, la integración de las sombras y el acceso a nuevas partes de la psique. La recompensa no es solo un logro personal, sino una herramienta que el héroe llevará consigo de regreso a su mundo original. El retorno del héroe, sin embargo, no es simplemente un regreso al estado anterior. Jung interpretaba esta etapa como el renacimiento del héroe, quien ahora debe reintegrarse en su vida cotidiana, pero con la sabiduría y los conocimientos adquiridos durante su viaje. Este retorno es un desafío en sí mismo, ya que el héroe, transformado por su experiencia, debe ahora encontrar un nuevo equilibrio en su vida. La reintegración no siempre es fácil, ya que el héroe ha cambiado, mientras que su entorno puede permanecer igual. Esta tensión entre lo nuevo y lo viejo es una parte crucial del viaje del héroe, donde se debe encontrar un nuevo sentido de armonía. El arquetipo del viaje del héroe no es solo una narración épica, sino un modelo para comprender nuestras propias vidas. Jung creía que cada uno de nosotros está en su propio viaje del héroe, enfrentando desafíos y buscando una mayor comprensión de nosotros mismos. Este arquetipo nos enseña que los desafíos y las crisis no son meramente obstáculos, sino oportunidades para el crecimiento y la transformación. El viaje del héroe también nos muestra que la verdadera transformación no ocurre de manera aislada. Es un proceso que implica ir más allá de nuestras limitaciones, enfrentarnos a nuestras sombras y regresar al mundo con una nueva perspectiva y habilidades. Este ciclo de partida, enfrentamiento y retorno es un patrón que se repite en nuestras vidas cada vez que nos embarcamos en un nuevo desafío, ya sea en el ámbito personal, profesional o espiritual. Hoy en día, el arquetipo del viaje del héroe sigue siendo relevante, no solo en la narrativa y la mitología, sino también en nuestras experiencias diarias. En un mundo lleno de incertidumbre y cambio constante, cada uno de nosotros se enfrenta a su propia llamada a la aventura, donde debemos dejar atrás lo familiar para enfrentar lo desconocido. Este arquetipo nos proporciona un mapa para navegar estos cambios, recordándonos que cada desafío es una oportunidad para descubrir quiénes somos realmente y para evolucionar. El viaje del héroe también resuena en los movimientos sociales y culturales contemporáneos, donde grupos e individuos luchan por la justicia, la igualdad y el cambio.
Carl Jung nos dejó un legado profundo y transformador. La comprensión de que lo que ponemos en nuestra mente tiene el poder de convertirse en realidad. Pero este poder no es algo que ocurre pasivamente. Es un proceso activo de autoconocimiento, intención y trabajo consciente con nuestra psique. Si te tomas el tiempo para explorar tus creencias, conectar con los arquetipos que resuenan en tu vida y alinear tu mente con tus verdaderos deseos, puedes empezar a manifestar una realidad que refleje lo mejor de ti. Como decía Jung, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y es en ese despertar interno donde reside el verdadero poder de crear la vida que deseas. Así que la próxima vez que te encuentres atrapado en un patrón negativo, recuerda, tienes el poder de cambiarlo. Lo que pones en tu mente se convierte en tu realidad. ¿Qué estás eligiendo creer hoy? ¿Qué realidad estás decidiendo crear? La respuesta, como siempre, está dentro de ti.